cantidad. El Señor dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. No obstante, no neguemos la realidad. Sería mucho más alegre si tuviéramos música, si participáramos con una orquesta, si estuviera el mejor cantante del mundo alabando a Dios. Sería lo que correspondería por otra parte, porque Dios merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de todos, porque esos dones que Dios le ha dado a los hombres, y en los hombres incluimos las mujeres porque es así el castellano, esos dones fueron dados por Dios, primeramente para su gloria y en segundo lugar para desarrollarnos como seres humanos en aquellas cosas en las cuales Él nos permite tener conocimiento. Y justamente le faltaba poder. Yo me preguntaba, me hacía un montón de preguntas que por ahí eran importantes de contestarse. ¿Le faltaba poder a Jesús, que se retiraba a orar? Lo hizo después de sanar a un leproso. Y una oración que es la que más me conmueve es aquella que está en Lucas capítulo 22, verso 41, cuando estaba a punto ya de entregarse y le dice a su padre, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios, diciendo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por encima de nuestros gustos y por encima de nuestras situaciones está la voluntad de Dios. Y Jesús la quería cumplir. Y se arrodillaba para pedir fuerza y se arrodillaba para un montón de cosas. Pero seguía la pregunta en mi cabeza, Dios, hombre, ¿tenía necesidad de orar? ¿Y por qué? Y vamos a dar 3, que pueden ser 10, 20, 50 motivos. Cuando Jesús renunció a su eternidad, dejó los cielos, se hizo hombre, sabía que era un mortal. Era todo Dios en el Espíritu, pero era todo hombre, pasible del tiempo y de las circunstancias. Y Él sabía que necesitaba estar en contacto con el Creador, con el Hacedor, con aquel con el cual construyeron el mundo y con aquel con el cual planificaron cómo salvarlo del pecado que lo había destruido. Porque Satanás entró en ese primer momento y comenzó a destruir desde las familias hasta los países, destruyó todo lo que pudo. Y es lo mismo que hace hoy en día en nuestras vidas. Por eso es digno de que tengamos en cuenta que Jesús renunció a su eternidad con algún motivo para nosotros también. Pasó a ser mortal para que nosotros, dice el apóstol Pablo, nos revistiéramos de eternidad.
Dios nos puso varios vestidos. El otro día en la plaza hablábamos con los hermanos y decíamos que Dios nos había puesto un manto blanco para recubrirnos. ¿De qué? De nuestra humanidad. Para vernos blancos, puros, niveos, para vernos de una manera absolutamente pura, porque éramos sus hijos, lo representábamos a Él. Es más, en la Biblia dice que somos sus embajadores en un mundo que no es de Dios. O sea que tu casa, la mía, tu trabajo, el mío, tu vecindad, la mía, nuestros conocidos, nuestros amigos y aún nuestros enemigos deben saber que ahí está la embajada. En tu casa, en la mía, en tu vida. Y ahí resplandece la luz que alumbra a todo hombre, que alumbra a la humanidad. Ese Jesús que es luz, vino para resplandecer y permanecer. Pero Él sabía que como mortal iba a morir. Iba a resucitar también, pero Él sabía que iba a morir y que luego de resucitar ascendería a los cielos. Por eso empezó a preparar a sus discípulos para que imitaran su conducta y siguieran la obra del reino de los cielos en la tierra. Cada uno de nosotros estamos haciéndolo. Por eso en un momento dado el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque somos pocos, en Cristo somos muchos. Porque Él no tiene problema con un número. Cuando estaban todos presos o todos alejados, el Señor siguió adelante y murió por cada uno de nosotros para cumplir con el paso necesario que era para que hoy pudiera haber un pueblo, pudiera haber una nación santa como Él nos ve. Así que fuimos revestidos de esa gloria suya. Pero Él no solo perdió la eternidad, que dice que algún día lo hemos de ver y vamos a ver sus manos. Y vamos a ver, como Tomás, los agujeros, o sea, las marcas de su sacrificio por nosotros. Él no solo perdió esa eternidad, sino que perdió también su omnipresencia. Por la facultad de poder estar en muchas partes a la vez, Dios es omnipresente en espíritu. Pero Jesús, al tener un cuerpo, podía estar en un lugar a la vez. Pero en ese lugar que Él estaba y en esa circunstancia que Él estaba, no olvidaba su misión. Y también lo hizo para que nosotros no olvidáramos nuestra misión. Allí en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en nuestras amistades. No olvidemos que aunque estemos en un lugar físicamente pequeño o circunstancial, estamos ahí porque Dios permitió ese momento y esa circunstancia. Y estamos para darle gloria. Por eso Jesús andaba por las calles, por las plazas, andaba por las ciudades, aún las ciudades que no eran eminentemente judías, aún sanando a extranjeros, liberando
presos del enemigo, sacando malos espíritus, resucitando gente. Pero Él perdió esa omnipresencia, que recuperó posteriormente cuando asciende a los cielos, y Él está presente a través del Espíritu Santo. Por eso nos guía cada día. En Mateo 28, del 16 al 18 dice, Mateo capítulo 28, del 16 al 18, Él expresa algo acerca de su poder. Dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y la ironía es que Él murió y sabía que iba a morir, pero sabía que iba a resucitar también. Por eso termina diciéndoles, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando en vez de pensar en otras circunstancias, en cualquier lugar y momento, estamos pensando que estamos sirviendo al Señor y estamos buscando ver qué bien podemos hacer, porque Él nos insta, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque el bien es el resultado del amor. Si amamos a Dios, lo ponemos en primer lugar y amamos a nuestros semejantes, vamos a renunciar a hacer lo malo. A lo mejor de calentura, como decimos, por ahí se nos salta la correa, ¿no? Y cometemos algo mal. Pero busquemos repararlo, porque nuestra misión es hacer el bien. Como dice el dicho, sin mirar a quién. Porque es muy, hasta casi bíblico ese dicho. Dios no nos manda a decirle el mal a nadie, sino en hacer el bien a todos los que tengamos a nuestro alrededor. Y esa es la misión de ese Jesucristo reducido en tiempo y espacio. Pero aprovechaba el tiempo y aprovechaba el espacio. Y ese es nuestro deber también. Aprovechar el tiempo y aprovechar el espacio en donde estamos. Para que podamos cumplir con la voluntad de Dios, que es perfecta según su palabra. Y a otra cosa que renunció Jesús fue a su omnipotencia. Una vez iban por Samaria y los discípulos, al ver lo mal que los trataron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿por qué no les envías fuego del cielo como pasó antiguamente en Nínive? Los destruyes. Esta gente no merece que tú estés acá. Y realmente no lo merecían, tampoco lo merecemos nosotros. Dice, di que descienda fuego y los destruya. Y Jesús tiene que enseñarles de que no era la misión de Él destruir, sino construir un reino en el que tuvieran lugar todos aquellos que reconocieran su nombre, que lo honraran viviendo como Él quiere. En Mateo capítulo 10, versos 7 y 8, nos dice claramente, cuando vayan, Jesús tenía todo el poder, ¿recuerdan que lo leímos recién? En todo el mundo, en todo lo creado, en el mundo y fuera del mundo. Y sin embargo dice que lo delegó a aquellos que lo seguían.
Por lo tanto les manda, dice, cuando no vayan por lugares donde vive gente que no es judía, en aquel entonces primero había que ir a los judíos, tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria, mejor vayan a los israelitas, pues que es un pueblo que anda como rebaño perdido. Cuando vayan, anuncien este mensaje, ya está por llegar el reino de Dios. Obren, aprovechen el tiempo. Nosotros también somos finitos en tiempo y no tenemos una presencia más que en un solo lugar. Entonces la orden es: sanen también a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. Y algo más les dice: no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. En otra versión dice: de gracia recibiste, de gracia dad. ¿Qué es lo que podemos dar? La presencia de Dios que va con nosotros, que ilumina el camino de los que están en la oscuridad, que bendice a los que están necesitados. Por eso el que tenga el don de sanar, hágalo. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué instrumento? Nada. Nosotros no tenemos nada más que hacer que recurrir al poder de Dios. ¿Y cómo recurrimos al poder de Dios? Si hay un enfermo y nos permite orar, vamos a orar para que se haga la voluntad de Él. Aún si hay alguien dolido o aún muerto, podemos orar: Señor, haz tu voluntad. Yo no sé qué quieres hacer, pero te invoco que le des paz a esta gente, que le des paz de espíritu. Y si quieres hacerlo, hazlo, porque es tu voluntad. O sea, y hagámoslo de la manera en que fuimos agraciados, con esa gracia de Dios. O sea que Dios nos ha encomendado seguir con una tarea que Él comenzó y que Él nos puso por delante para nuestra vida. Porque esto no es tema de esta noche, pero va a haber dos juicios. Un juicio general en el que se va a elegir, como dice Jesús, los corderos de las ovejas, los encabronados y que hacen lo que quieren, y los que siguen a Jesús en obediencia. Y va a haber un segundo juicio, delante del cual todos nuestros actos y todos nuestros méritos hechos en el nombre y para la gloria de Jesús van a ser reconocidos. La palabra dice que voy a mi Padre, voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Pero aparentemente no van a ser todos exactamente los lugares. No creo que haya Villa Miserias en el cielo, no. Pero seguramente que el Señor honrará a quienes trabajan por Él, cumpliendo con el ministerio que tenemos de en cada lugar y en cada ocasión llevar ese tratado que lleva Sara, llevar ese trabajo que hacemos cada uno de nosotros por los demás, con amor, para que se note que está hecho con el amor de Dios. Finalmente, hermanos, recuerdo el hecho: Jesús llamó a muchos, estando en vida y aún después de pasar de aquí a la eternidad. Y a través de su Espíritu Santo llamó a Pablo. Y Pablo le hizo dos preguntas. Fue desde el cielo vino esa luz que lo derrumbó. Y lo primero que le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le aclaró quién era. Clarito, clarito, es a quien tú persigues. Y seguidamente Pablo, reconociendo
que estaba persiguiendo al representante de Dios en ese momento, a Jesús, a ese Dios, a ese Mesías. La segunda pregunta que le hace es la que me gustaría que consideráramos para terminar. Porque ustedes tienen manos que usan para aplaudir. Y una cosa que no me gusta del aplauso es que sí es una satisfacción para uno. Les ha gustado, me están aplaudiendo. Pero otra cosa pasa con el que aplaude. Muchas veces hacemos como Pilato, ¿no? Ya nos sacamos este mensaje de encima. Y después vamos a casa y juzgamos esto. Está bien, es correcto, porque el Señor dijo que estaba bien hacerlo. Pero somos más aplaudidores que actores. Y el apóstol Pablo, la segunda cosa que le dijo, después de decir quién eres y descubrir quién le había hablado y quién le había volteado de su condición, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y me gustaría que en vez de aplaudir ahora, unamos nuestras manos en oración. Y si el Señor así te lo indica, no aplaudas. Ora. Señor, te agradezco porque me has permitido decir estas palabras en tu nombre para tu gloria. Y también por cada uno de mis hermanos que espero haya recibido de tu Espíritu lo que tú querías darle. Gracias por Jesús que se despojó de todo cuanto era y tenía